Mil mensajes. Hoy estamos con el número 204 y este número trae un contenido que realmente debemos pensar. ¿Por qué? Porque es una palabra que se transforma en un concepto desagradable para la mayoría de las personas, a menos que no sea utilizado como un instrumento, como una guía de poder, y ahí se transforma realmente en otra cosa para la gente o las personas o los grupos que la están aplicando sobre otras. Es una dinámica de poder y es una dinámica que es desagradable todas las veces. Es cuando nosotros hablamos de la represión y podemos hablar entonces que la represión es la actividad, es la dinámica, es una dinámica de ejercicio de poder en la cual se le impide que la personalidad a sí misma o más comúnmente sobre otras le impida, le obstaculice, le ponga realmente reparos al ser, al estar y al hacer. Y esto yo creo que nos lleva a una complejidad muy importante, a lo mejor es una complejidad que es sencilla de entender, que tiene tres elementos, pero cuyas relaciones después se complican mucho, cuando entonces entendemos que yo como personalidad, yo puedo reprimir a los demás o puedo reprimirme a mí mismo impidiendo, obstaculizando que se sea lo que se es, que se esté en un determinado sitio o que se haga realmente lo que se necesita o se desea hacer. Y aquí entonces entramos en tres niveles muy importantes de represión. Y yo les sugiero que empecemos a revisar nuestras vidas antes que la vida de los otros, que comencemos a revisar en qué nosotros estamos inclusive reprimiéndonos a nosotros o reprimiendo inclusive a los seres que amamos e inclusive también a los otros seres que a lo mejor ni siquiera conocemos cuando tenemos una posición de poder porque le estamos impidiendo, le estamos reprimiendo. Entonces vamos con unas sencillas, la represión del ser, es decir, yo no quiero ser lo que soy o yo no quiero que los seres sean lo que son. Y aquí vienen todos unos mecanismos muy complejos que serán objeto de otros números de cómo reprimo o cómo me reprimo el ser. No quiero ser o no quiero que tú seas lo que soy o lo que tú eres. Entonces, aquí comienza una represión importante, la represión del ser, que es muy profunda generalmente. Hay otra represión que es la represión del estar, esa represión en donde tú puedes ser quien eres y hacer lo que quieres, pero no en este sitio, no en este lugar o no en el lugar en que yo decido. Y esto realmente genera también toda una serie de elementos muy ricos para estudiar determinados tipos de represiones. Y por último está la que más evidente se ve, sobre todo en este mundo actual, que es la represión para que tú no hagas lo que tienes o quieres hacer y que se fundamenta también y que tiene muchos fundamentos y muchos puntos de unión con lo que llamamos educación. En la educación, en parte es la represión de acuerdo con los métodos que utilice para que tú no hagas lo que no debes hacer, para que yo no haga lo que yo no debo hacer. Y esto yo creo que es importante para dar el marco de estas represiones de un solo verbo, de una sola de estas tres actividades que nosotros las consideramos las básicas de todo ser humano, el ser, el estar y el hacer. Después vienen las más complejas, que son las represiones totales, es decir, esas represiones en donde yo no me permito ni ser lo que soy, ni estar donde estoy, ni hacer lo que hago, y que requiere entonces de un esfuerzo máximo para entonces cambiar en todo punto de vista, desde todo punto de vista. También están las más complicadas de entender, que son en las que yo te acepto una de las tres acciones, pero te prohíbo dos. Es decir, te prohíbo ser y te prohíbo estar, pero puedes hacer lo que quieras
siendo y estando, pero no haciendo. Y entonces aquí vienen respuestas mucho más complejas y esto puede pasar, por ejemplo, en una familia, en las dinámicas familiares, muchas veces las represiones son de este tipo. También puede existir un segundo tipo de represión compleja, así la llamamos, no son simples ni totales, sino complejas. Se prohíben dos de las cosas, en donde yo te permito ser y hacer, pero no estar. Es decir, lo haces fuera de aquí, lo haces en un sitio en donde yo no me importe, lo haces inclusive, si la represión es a sí mismo, puede ser entonces, tú puedes ser lo que eres y hacer lo que quieres, pero no estando aquí. Y hay una tercera que quizás es la más compleja de todas, que es la gente puede estar y puede hacer, pero no puede ser. Y esta realmente son mecanismos mucho más profundos desde el punto de vista psicológico, cultural e inclusive ideológico, en donde la gente puede estar y hacer, pero no ser lo que realmente es. Y esto significa un dominio total y quizás eso es una de las represiones que más duelen. Son las represiones realmente del ser, en donde puedes estar, lo repito, y puedes hacer, pero no ser lo que tú realmente quieres. Estas represiones entonces van a conformar todo un cuadro, y este cuadro realmente es un cuadro específico del poder, y la imagen represora será entonces aquella personalidad que genera obstáculos en el ser, en el estar y en el hacer, tanto de sí misma, y entonces lleva a una represión de sí mismo o una represión a otra persona o a otras personas o a grupos completos. Este es un número que trae entonces un mensaje que creo que es un mensaje fundamental para comprender las dinámicas de poder y poder así actuar. ¿Para qué? Para reprimir, no creo. Para educar, sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la diferencia entre represión y educación está en el nivel de conciencia, de decisión, de voluntad, de revisión que se asuma como parte de una función docente, en donde probablemente vamos a condicionar, de acuerdo a un esquema, el ser de la persona en lo mínimo para que sea sociable, en donde el estar quizás es el menos indicado para educar, pero la gente también se puede recibir una educación para estar en el sitio que debe y el para hacer lo que realmente requiere, para lo que realmente le lleve a una situación de bienestar. Y entonces la educación contiene elementos de represión, pero con estas condiciones de conciencia, de responsabilidad y sobre todo lo que nos lleva siempre de valores éticos, de valores realmente trascendentes. Este es el mensaje número 204 de estos 1000 mensajes y realmente lo planteamos para que pensemos en cuánto nos reprimimos, en cuánto reprimimos a los demás. Primero nosotros y después revisar si hay organismos, instituciones, estados represores que lo básico es comprender sobre qué mecanismo actúan. ¿Será un simple verbo de los tres? ¿Será a dos verbos de los tres? ¿O será a los tres verbos? Este es el mensaje número 204 y los dejo con esta belleza de cuadro de la pintora Diana Nassif de blanco. Ustedes pueden ver esto en el patio latinoamericano del arte, en la avenida Los Mangos, en la urbanización La Florida, en Caracas. Los dejo con este cuadro para que lo disfruten y pensemos un poco sobre este elemento, la represión.